Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar acerca de los problemas que me han compartido para resolver. Estos requieren de hacer uso de un principio. El principio con el cual vamos a estar trabajando es el de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando requieren ciertas condiciones. Las anoto por acá. La primera condición que necesita es que el triángulo con el que se vaya a trabajar sea rectángulo. Entonces, se requiere triángulo rectángulo, es lo primero. ¿Ok? Entonces, esa es la primera situación que nosotros debemos tener presente. La segunda situación es que las funciones trigonométricas, rectángulo, las funciones trigonométricas requieren o sea, nosotros necesitamos ubicarnos en una posición. Vamos a decir que es entonces es la perspectiva del observador, el punto de vista del observador. Entonces, establecer un punto de observación, vamos a ponerlo de esta manera, un punto de observación. Se necesitan dos cosas. Entonces, primero, que nosotros tengamos el triángulo rectángulo. En segundo lugar, establecer un punto de observación. Eso es muy importante. ¿Ok? Ahora, la otra cosa que también necesitamos es establecer las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando son las siguientes. Son tres, básicamente. Entonces, las voy a colocar por acá. Vamos a considerar seno y voy a considerar un ángulo que no aparezca por acá. Así que ya que tenemos alfa, beta y tenemos el ángulo recto, nos vamos a ubicar en otro para no no enfocarnos en alguno de los que aparezca en la figura, sino voy a colocar, por ejemplo, seno de un ángulo X, un ángulo desconocido para nosotros, ¿ok? El seno del ángulo requiere que nosotros tengamos un lado opuesto a donde nosotros estamos como punto de observación. Entonces, a esto le vamos a llamar cateto, opuesto, y requiere la hipotenusa. Ahorita voy a hablar de esto. La siguiente función trigonométrica con la cual nosotros vamos a estar trabajando es el coseno. Coseno de ese mismo ángulo, solo que ahora ya no vamos a estar hablando del cateto adyacente. Sobre la hipotenusa. Y la última función trigonométrica que voy a mencionar por acá es tangente. Que va a requerir cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ok, nosotros vamos a necesitar establecer un punto de vista. Eso es una de las cosas. El triángulo rectángulo lo tenemos, necesitamos ahora establecer un punto de vista. Para esto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar que en realidad nosotros estamos ubicados en este punto, ¿ok? Así que aquí está, estoy tratando de dibujar el ojo precisamente. Nosotros nos vamos a ubicar por acá, ¿ok? Este va a ser entonces nuestra base, ¿ok? Entonces necesitamos considerar lo siguiente. Aquí hemos utilizado los términos de cateto y hemos utilizado la hipotenusa. ¿Qué es eso? Bueno, los catetos es bien sencillo identificarlos en un triángulo rectángulo. Los catetos son prácticamente los lados del triángulo que están a la par del ángulo recto. Así que aquí tenemos el ángulo recto, por lo tanto, este lado y este otro lado van a ser los catetos en este caso. Voy a colocar por acá cateto y cateto por acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros ya entendido ya tenemos establecido, mejor dicho,
nuestro punto de vista y ya tenemos identificado qué es una cosa que es la otra. La hipotenusa siempre es bien fácil de identificar. La hipotenusa es el lado del triángulo que queda opuesto al ángulo recto. Entonces, aquí prácticamente C para nosotros va a ser hipotenusa. En algunas ocasiones hay algunos problemas tipo trampa que lo que hacen es colocar, por ejemplo, una base del triángulo de esta manera, colocan un lado de esta manera y el otro de esta forma. Y en realidad aquí está el ángulo recto, por ejemplo, en algunos problemas que son que tienen un nivel de dificultad que persigue evaluar si una persona en realidad entiende de lo que está hablando. Entonces hay gente que cuando ve este tipo de cosas dice, bueno, voy a colocarme aquí como punto de observación. Entonces hay personas que lo que dicen, bueno, este es cateto, este también es cateto y esta va a ser hipotenusa, porque están acostumbrados a visualizar las cosas de esta manera como lo estamos viendo por acá. Pero en realidad, debemos enfocarnos en el ángulo recto. Los lados que están a la par son catetos, ¿ok? Aunque esté de esta manera colocado el triángulo. Y este de acá va a ser la hipotenusa. Eso es de lo que hay que tener siempre bien al pendiente. Hay que cuidar eso. Ahora bien, cuando nosotros estamos enfocados acá, entonces, este lado que nosotros tenemos acá vertical va a ser considerado el lado opuesto a nuestro punto de vista. Bajo esa circunstancia, entonces, en este caso, voy a decir que es el cateto opuesto. ¿Ok? Y el cateto que yo tengo aquí a la par mía es el que yo voy a decir que es el cateto adyacente. Esa es la idea de adyacencia. Cateto adyacente. ¿Ok? Muy bien. Bajo esta perspectiva, entonces, nosotros ya podemos hacer uso de las funciones trigonométricas que nosotros tenemos, porque ya tenemos identificado entonces qué es cateto, opuesto que es cateto adyacente, ya podemos hacer cálculos de esta manera. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en el problema número 1. El problema número 1 está diciendo que lo que necesita es encontrar los valores de B y de C. Eso es lo que necesita. Bueno, vayamos a identificar qué es lo que tenemos acá. Voy a borrar esto de catetos por acá. Ya lo tenemos claro, espero yo. Entonces, si no, regresen el video, copie esta porción, ¿verdad? Muy bien, tenemos entonces este ángulo que es el dato conocido, perfecto, lo tenemos por acá. No tenemos nada más de información aparentemente. Y nos están dando a nosotros que conozcamos, bueno, tenemos el lado A. El lado A es este que nosotros tenemos por aquí. Y persiguen que nosotros encontremos el resto de estos datos, ¿ok? Perfecto. Ok. Para conocer este de acá, vamos a hacer uso de alguna de estas funciones trigonométricas. Y para conocer el C, también vamos a usar seguramente otra función trigonométrica, ¿ok? Entonces, la idea es bien sencilla con esto. Yo tengo que encontrar una función trigonométrica que me vincule al A con el dato que ahora yo quiero conocer. En el orden vamos a ir por el lado B, ¿ok? Bueno, yo quiero entonces conocer el lado B. Yo quiero conocer cuál es el valor del lado B. Perfecto. El lado B, entonces, yo lo puedo encontrar de la siguiente manera. O sea, tengo el ángulo acá y tengo el lado, el cateto. ¿Pero qué cateto es este que yo tengo acá? Este es cateto adyacente, ¿ok? Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este momento es buscar una función trigonométrica que tenga un cateto adyacente y, en este caso, el lado opuesto, el cateto opuesto. Esa es básicamente la lógica. Entonces, veamos. Cateto adyacente está acá y está aquí. Ok, perfecto. El B, en este caso, dijimos que es el cateto opuesto. Y la única función trigonométrica que la tiene es esta.
Entonces, si nosotros observamos, tenemos cateto opuesto, cateto adyacente, son de los datos que nosotros, el dato que nosotros queremos encontrar y el que sí tenemos. Y también tenemos el ángulo por acá. Entonces, esto se convierte en una ecuación. La voy a escribir por aquí. Tangente de, en este caso, X, porque es una cuestión general. Pero para nuestro triángulo, ¿cuál sería entonces el ángulo con el cual estamos trabajando? En este caso sería prácticamente el dato, el ángulo en donde está nuestro punto de observación. ¿Cuál es el ángulo de nuestro punto de observación? En este caso es beta. Ok, así que beta dice que es igual a 27. Vamos a colocar aquí, tangente de 27 grados. Pero antes de colocar números, vamos a dejar planteada en forma general con variables la función trigonométrica. Entonces, en este caso sería tangente de beta de esta manera, va a ser igual a cateto opuesto, dice. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿B o A? Es B. Efectivamente. Entonces, aquí vamos a colocar B sobre A, de esta manera. Una recomendación que yo hago es, por favor, no continuar hacia los lados los procedimientos, sino continuar hacia abajo, de esta manera, ¿ok? Así que aquí a la par no coloquemos nada, por favor, continuamos hacia abajo en el procedimiento. Ok, continuamos entonces acá. Tangente, vamos ahora a sustituir los datos que tengamos. Tangente de beta en este caso es igual a 27. O sea, beta es igual a 27, perdón. Ahora ya tenemos tangente de beta es igual a tangente de 27 grados. Ok, B es el dato que debemos conocer. Lo copiamos y tenemos ahora A. En este caso la A es igual a 4. Ok, ya no quiero continuar hacia abajo, quiero continuar hacia el lado. Bueno, voy a colocar una línea de división para marcar claramente el procedimiento que estoy siguiendo y no confundir a la persona que me vaya a calificar. Y la idea en esto es, aquí tenemos una ecuación en donde, por ejemplo, esto de tangente de 27, nosotros sabemos cuál es el resultado, porque esto fácilmente lo podemos evaluar en la calculadora. El único dato que no conocemos es B. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es este 4 que está realizando una operación aquí, va a pasar del otro lado a realizar la operación contraria. Aquí, el 4 está dividiendo, así que del otro lado va a pasar a realizar la operación contraria, es multiplicar. ¿Ok? Entonces, el 4 pasa del otro lado, aquí de esta manera. 4 por tangente de 27 grados dice que es igual a B. De esta manera. 4 por tangente de 27 grados es igual a B. Entonces, para el caso nuestro, lo único que tenemos que hacer en este momentito es hacer la respectiva evaluación en la calculadora y ver cuál es el resultado que tenemos. Muy bien. La operación al evaluar en la calculadora tangente de 27 da como resultado 0.50, 95, 25, 44, 94, 94, 4. Ok. Muy bien. Pero esto lo vamos a multiplicar por 4 que tenemos ahí, así que el resultado de esto es 2.038. 2.038, veamos. Yo voy a colocar 2.0, debería colocar 38, pero es costumbre utilizar solo dos decimales. Entonces voy a colocar 2.04, porque el 8 que está después del 3 hace que el 3 se aproxime al valor superior. 2.04, voy a colocar acá un símbolo de aproximación y este es el valor de B, ¿ok? Entonces, la primera cuestión es que estoy utilizando la función trigonométrica tangente en este caso para conocer el lado conocido, desconocido. ¿Por qué lo hice en este orden? Bueno, es que era el primer dato que aparecía ahí que quería conocer. Ok, perfecto. Entonces, de esta manera yo tengo mi lado B ya encontrado. ¿Ok? Ahora vamos con el lado C. Para el lado C hay varias opciones. Voy a colocar acá entonces que estamos resolviendo para el lado C, en este caso. Muy bien. Para el lado C, yo puedo hacer entonces lo mismo, el mismo análisis que hice para tangente. Para tangente. Es decir,
ver qué datos yo tengo, ver cuáles son las funciones trigonométricas que tienen esos datos y poder usarlas. Entonces, en este caso, voy a ver, bueno, nosotros tenemos dato conocido beta, dato conocido el valor de A. Ya conocemos B, pero ahorita no lo voy a utilizar para esta parte. Y luego tenemos el C por acá, que es el que queremos conocer. ¿Ok? Perfecto. Esta es hipotenusa. Perfecto. Veamos, tenemos cateto adyacente e hipotenusa. Vamos a ver, ¿dónde está la función trigonométrica que tenemos por acá? Cateto adyacente tenemos acá, cateto adyacente por acá, y ahora pues, estamos buscando la hipotenusa, la función trigonométrica que tenga la hipotenusa. Vamos a la hipotenusa, está aquí. Y aquí también. Ok, bueno, entonces voy a trabajar con el coseno. ¿Por qué? Porque tiene los dos datos conocidos. Este de acá solo tenía la hipotenusa y este de acá solo tenía el cateto adyacente. En cambio, este tiene los dos datos que yo estoy interesado, ¿ok? En los que estoy interesado. Vamos entonces con coseno, que es cateto adyacente partido hipotenusa. Vamos. Coseno del ángulo era allá un X, pero para nosotros no es un ángulo X, sino es desde el ángulo de nuestro punto de vista, punto de observación. En este caso, coseno de beta. Dice que es igual a cateto adyacente, que es 4, partido la C que nosotros tenemos por acá. Coseno de beta es igual a A sobre C. ¿Ok? Sustituimos entonces los datos numéricos que nosotros tengamos. Coseno beta es en este caso 27 grados. A en este caso es 4. Y C es el que yo quiero conocer. Perfecto. Vamos entonces. Yo lo que quiero es despejar la C. ¿Ok? Entonces, esta C está en una posición está como un divisor, está dividiendo. Yo lo que voy a hacer es entonces trasladarlo al otro lado con la operación contraria. Es decir, que si aquí está dividiendo, del otro lado va a pasar a multiplicar. No cambia de signo, cambia de operación. Eso es en realidad lo que pasa. Eso de cambiar de signo es casi una blasfemia. Entonces, este C lo multiplico por el coseno de 27 de esta manera. C, perdón. C por coseno, aquí vamos a poner, se está multiplicando por coseno de 27 grados, es igual a 4, ¿ok? Estos dos se están multiplicando, pero, bueno, la C no conocemos su dato todavía. Yo necesito despejarla. Ok, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer acá es este coseno de 27, que está multiplicando. Del otro lado va a pasar a realizar la operación contraria. Así que tengo C es igual a 4. ¿Y qué va a pasar con el coseno de 27 entonces? Bueno, aquí está multiplicando. Del otro lado va a pasar a dividir. Coseno de 27 grados. Notemos algo, por favor. Cuando yo hice el cambio del 4 en este lado por acá y lo pasé para el otro lado de la igualdad, no cambió de signo. Siempre siguió siendo positivo. Este C que teníamos acá no cambió de signo del otro lado. ¿Ok? Este 27 que teníamos acá no cambió de signo cuando pasó del otro lado a dividir. Cuando sean esos cambios de que de un lado está dividiendo, del otro lado pasa a multiplicar, o si está multiplicando, del otro lado pasa a dividir, los signos se conservan. Eso es muy importante. Hay que anotar eso es muy importante tenerlo acá. Luego vamos a la C. Ya que está esto conocido, bueno, C es entonces igual a 4 sobre coseno de 27. Esto evaluado, vamos a ver, coseno de 27 grados evaluado en la calculadora da como resultado, no lo anoté en este momento, quiero ver, coseno de 27 grados, 0.89, ¿ok? 0.89, 100, 65, 24, etcétera, otros números. Pero 4 sobre esa cantidad va a ser igual a 4.489. Por aproximación a 2 decimales, no será 4.48, sino que el 8 va por el 9 que tiene aquí a la par,
va a terminar convirtiéndose este 8 en el siguiente valor, en el valor superior. Y coloco acá entonces una aproximación de esto. Nosotros hemos utilizado entonces funciones trigonométricas para conocer los lados que no sabíamos de esta cuestión. Pero hay otro método para poder conocerlo. Por lo menos para el B, sí, este es el único dato en este momentito para conocerlo, pero no teníamos suficiente información. Pero la siguiente alternativa implica manejar la siguiente información. Alternativa para C. Voy a colocar por acá. Alternativa para conocer el valor de C. Cuando nosotros queríamos conocer C, nosotros sabíamos que el valor de A era igual a 4. Yo utilizo la A, yo siempre la escribo de esta manera, perdón, porque aparece de esta manera escrita cuando en el dato dado aparece de esta forma, pero espero que no genere confusión, ¿ok? Va, la A es igual a 4. En este momentito, el otro lado que sabíamos, ya cuando íbamos a conocer la C, ¿cuál era el otro dato? El dato de B. El dato de B también lo habíamos conocido. ¿Cuál era el dato de B? 2.04. B era igual a 2.04. ¿Ok? Y lo que necesitábamos conocer era el valor de C. Bueno, también conocíamos en este caso desde el principio el ángulo, que era igual a 27 grados, ¿verdad? Pero ahorita no lo vamos a tener presente. No vamos a utilizar ángulos para esta alternativa. Vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras indica que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ojo, el triángulo rectángulo es imprescindiblemente necesario para funciones trigonométricas y para teorema de Pitágoras. Dice lo siguiente, que si nosotros tenemos dos catetos, A y B, y tenemos una hipotenusa C de esta manera, entonces, si tenemos esto así descrito, el teorema de Pitágoras dice que nosotros, si elevamos al cuadrado el lado A y le sumamos el cuadrado del lado B, va a ser exactamente igual al cuadrado del lado C. Y lo que nosotros hacemos en estas circunstancias es despejar para el dato que querramos. Podemos despejar A, podemos despejar B o podemos despejar C. En este caso, yo voy a despejar la C, que es el dato que queremos conocer. Es en realidad lo que nosotros estamos buscando por acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que debo hacer es simplemente la operación contraria al cuadrado. Debo trasladarla al otro lado. A todo lo que esté del otro lado. Entonces, aquí está el elevado al cuadrado, la operación del elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Así que entonces voy a colocar A al cuadrado más B al cuadrado por acá y la raíz cuadrada de esta manera. ¿Ok? Entonces, esta fórmula, digámoslo así, la voy a utilizar en este momento. Aquí, C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado de esta manera. Y lo que voy a hacer es sustituir los datos que sí ya conocemos. Veamos. C es igual a raíz cuadrada de A, que en este caso es 4 al cuadrado más, por cierto que escribí muy pequeña esta cuestión, vamos a hacerlo un poco más grande, 2.04 al cuadrado, de esta forma. Y hacemos el cálculo de esto para ver cuánto da esto numéricamente hablando. Al hacer la evaluación en la calculadora, 4 al cuadrado, que es 16, 2.04 queda 4.00, vamos a ver, 4.016, si no estoy mal. Y sumado a eso y luego le sacamos la raíz cuadrada, el resultado de eso viene siendo 4.49 aproximadamente, que es exactamente el mismo dato que nosotros tenemos por acá. ¿Ok? Hasta este momento me voy a detener y vamos a hacer una reflexión de todo lo que hemos visto. En primera instancia, bueno, vamos a utilizar funciones trigonométricas y vamos a utilizar teorema de Pitágoras, ¿ok? Para las dos cosas es imprescindible tener triángulo rectángulo.
Es imprescindible tenerlo, ¿ok? Y establecer también un punto de observación. Yo pude haber establecido como punto de observación acá, pero eso hubiera cambiado la forma en la que nosotros presentamos la información por aquí, ¿no? Voy a borrar esta cuestión de acá. Voy a dejar el punto de observación por ahí. En segunda instancia, ya cuando nosotros estábamos, ya habíamos definido nuestro punto de observación, lo que hicimos fue entonces definir adecuadamente cuál era cateto y cuál era hipotenusa. Cateto, dijimos, es exactamente el lado, los lados, mejor dicho, que se encuentran alrededor del ángulo recto, ¿sí? Y la hipotenusa es el lado del triángulo que se encuentra opuesto al ángulo recto, siempre. Aunque, como vimos en aquel caso especial, aunque el triángulo esté dibujado de una forma diferente. Ok, perfecto. Ya vimos entonces, bueno, necesitamos funciones trigonométricas, vamos a necesitar triángulo rectángulo. Y adicionalmente, quiero ver, ya vimos lo de los catetos. Ahora vamos a cómo utilizamos las funciones trigonométricas. Nuevamente, imprescindible es el punto de observación. Eso debe ser, o sea, es sumamente importante esto. Para nuestro punto de observación, B es cateto opuesto y A es cateto adyacente. ¿Ok? Adicionalmente, nosotros tenemos el dato numérico de beta en este caso. Perfecto. Entonces, ya que tenemos este ángulo, seno de beta, bueno, el ángulo beta, perdón, nada de función seno, solo beta, perdón. Nosotros revisamos entonces la función trigonométrica que tenga cateto opuesto y cateto adyacente, porque ese es el que queremos conocer, ¿verdad? El que tenga B. Muy bien, perfecto. Entonces veamos la función trigonométrica que cumplía con tener un cateto opuesto y un cateto adyacente, dado un ángulo que nosotros conocíamos, era tangente. Y por eso utilizamos esta expresión. Voy a ir a la opción C para conocer el ángulo, el lado C, de esta manera. Entonces, aquí prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer siempre es, bueno, yo tengo conocido un ángulo, ¿sí? Y en este caso, yo quería conocer, no B en estas circunstancias, sino era C, la que yo quería, el dato C era el que yo quería conocer. Bueno, entonces yo necesitaba una función trigonométrica que, al yo conocer un ángulo, y el lado adyacente me permitiera vincular a la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, veamos, en las funciones trigonométricas nuevamente, lo que teníamos era cateto adyacente por acá, sobre hipotenusa por acá, dado un ángulo que nosotros conocemos. Perfecto. Ahí estamos entonces, es coseno, y por eso para esta alternativa de solución, usamos la función trigonométrica coseno del ángulo conocido. Sustituimos los datos y encontramos el valor de C. ¿Ok? Ahora, revisemos operaciones que nosotros hacemos a la hora de estar despejando. En estos casos aquí, por ejemplo, para tangente fue bien fácil el despeje porque un numerito que yo tenía como denominador se fue del otro lado a realizar la operación contraria y calculábamos. Pero para esta alternativa de solución en C, yo tenía aquí el C como denominador y lo coloqué del otro lado como multiplicando. Y luego el otro término que estaba ahí a la par originalmente, lo moví también hacia el otro lado. Aquí estaba multiplicando, del otro lado pasó a dividir. De esa manera fue como nosotros encontramos el valor de C. Cuando utilizamos el teorema de Pitágoras, el despeje debe ser muy cuidadoso. Nosotros pudimos haber despejado, por ejemplo, la B. Entonces solo hay que usar cuidado de tener, de realizar el traslado de las operaciones de una manera correcta. De esta manera es como nosotros conocemos el lado, quiero ver, los lados y los lados de ángulos. Entonces, desde el problema 1 hasta el 4, nosotros estamos prácticamente, vamos a utilizar la misma secuencia de
tal vez no la misma secuencia, sino vamos a utilizar los mismos principios, ¿ok? Solo hay que establecer un punto de observación y a partir de ese punto de observación establecer cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. O si estamos arriba, por ejemplo, yo no lo hice para este ejemplo, pero si nosotros nos colocamos como punto de observación el vértice superior, entonces el que está aquí abajo va a ser el cateto opuesto y el que está vertical va a ser el cateto adyacente. Esas son de las cosas. Para el número 5 hay una cosa bien interesante con respecto a que nos está pidiendo un ángulo. No nos había pedido un ángulo para todos los demás. Nos los dan como aquí 27, 49, 33, 50 y solo nos piden encontrar lados, nada más. Pero este 5 se vuelve interesante por el hecho que sí nos está pidiendo un ángulo. Y eso lo resuelvo en el siguiente espacio. Voy a voy a borrar aquí los datos que tengo aquí arriba y voy a preparar la información para visualizarla aquí abajo. El número 5 entonces va a requerir atención especial. Veamos cómo. Que tenemos por acá va a ser, quiero ver, tenemos el B y el C de esta manera, son datos conocidos. Veamos en dónde esto significa el B por acá y el C por acá. Y pretende que nosotros conozcamos el lado A. Solo el lado, perdón, estoy pensando de una vez ya en los lados que tenemos por acá. Un momento, vamos a verlo. Aquí en esta sección, o sea, nos están pidiendo el ángulo beta, perdón. Pensemos en eso. Ok. Solo antes de llegar al ángulo beta es que se me atravesó el pensamiento de que nos están solicitando A. ¿Cuál sería la forma más práctica de poder encontrar el ángulo? No, el lado A. El lado A que nosotros tenemos por aquí. ¿Cuál sería la forma más eficiente de hacerla? Tenemos dos opciones. Una es que encontremos una función trigonométrica que nos vinculara a estas dos que tenemos acá o alguna de estas, pero necesitaríamos conocer uno de los ángulos. Si nosotros queremos utilizar una función trigonométrica, tendríamos que conocer o beta o alfa para poder conocer el valor de A. Como no tenemos ningún ángulo conocido en este momento, voy a utilizar la alternativa 2 para encontrar C, que hicimos anteriormente. Y en este caso voy a estar trabajando el teorema de Pitágoras. El triángulo dice entonces que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Mi recomendación es que hagan pausa en este momento en el video y que usted mismo haga el despeje de la A, en este caso, de aquí. Y que comparemos nuestro resultado. El resultado de la operación viene siendo así. Bueno, A al cuadrado es lo que yo necesito. A es el que yo necesito despejar. Entonces, aquí tengo operaciones muy cercanas. Tengo, por ejemplo, el A al cuadrado y la sumatoria de todo esto, de B al cuadrado. ¿Cuál de estas dos operaciones son las más cercanas al que nos interesa? A la A. Bueno, tenemos el cuadrado y el B al cuadrado. La más cercana es el que tenemos aquí, el al cuadrado. Bueno, entonces esta es la más lejana. Esta va a ser la primera operación en ser trasladada al otro lado de la igualdad. De esta manera. C al cuadrado acá y todo esto que está sumando del otro lado pasa a restar. Es operación contraria. Aquí es donde la gente dice, cambia de signo, pero es en realidad de un lado estaba sumando, del otro lado pasó a restar. Eso de que cambian de signo, porfa, procuren no decirlo, por favor. Ok, bueno, ahora el cuadrado que nosotros tenemos acá debo trasladarlo al otro lado. Así que tengo A de este lado y voy a trasladar el cuadrado como raíz ahora. C al cuadrado menos B al cuadrado de esta manera. Y sustituido con los datos que tengo. Entonces tengo, por ejemplo, C, que es igual a 3 al cuadrado. Y B, que en este caso es 1.5 al cuadrado. Entonces A, en estas circunstancias, va a ser igual a, veamos, vamos a ver, sería 3 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado y raíz cuadrada de todo lo anterior. Entonces sería, quiero ver, 2.598.
Aproximación a dos decimales serían 2.60. De esta manera, aproximadamente. ¿Ok? Ese sería el valor de A. Eso, no habíamos hecho un despeje de esta naturaleza, de aquí de A. Habíamos despejado la C. Entonces, es algo nuevo que estamos viendo aquí. Ahora vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a estar interesados en conocer el ángulo beta. ¿Ok? Para conocer el ángulo beta necesitamos determinar qué cosas sí sabemos del triángulo. Y ahora hay que decirlo. Originalmente sabíamos cuál era el valor de B, cuál era el valor de C, pero ahora también tenemos el valor de A. También es conocido porque ya lo tenemos aquí. Entonces, podemos cualquiera de todos estos utilizarlo. No hay ninguno. O sea, no hay ninguna restricción para poder conocer este dato, el de beta. Entonces, yo voy a colocarme, yo pude haberme colocado por acá. En el anterior no lo hice, ¿ok? Aquí, para hacer algo nuevo, voy a colocarme por acá. Este va a ser nuestro punto de observación, sí, ahí está nuestro ojo. Aquí nosotros nos encontramos. Nosotros estamos ubicados por acá. Entonces, a partir de eso vamos a estar visualizando las cosas. Entonces, voy a colocar nuevamente nuestro ojito por acá. Nuestro punto de observación es este, ¿ok? Ya utilicé seno, no, ya utilicé coseno y tangente. Bueno, para utilizar la función seno, que no la hemos utilizado, creo que sería más conveniente que nos ubicáramos en este lado. Voy a continuar ahorita con el punto de observación por acá mejor. Voy a continuar por acá como si nosotros estuviéramos observando por este lado. ¿Ok? Aquí está nuestro ojo. Muy bien, entonces la idea en este sentido va a ser, voy a utilizar alguna función trigonométrica de este ángulo con respecto a datos que tengamos por acá. En el anterior, o sea, en los procedimientos anteriores estuvimos utilizando coseno y tangente. No hemos utilizado seno, así que hagamos uso de eso. Seno de X decía ahí arriba porque está escrito en una forma general, pero ahora nosotros nos vamos a referir al ángulo sobre el cual estamos ubicados en nuestro punto de observación, que es beta. Seno de beta es entonces igual a cateto opuesto, que es en este caso B, partido hipotenusa, que en este caso es C. Los dos son datos conocidos para nosotros, ¿ok? El que en realidad no sabemos es beta. Sustituyamos entonces valores. Seno de beta tenemos por acá, dice que es igual a B. Quiero ver cuánto vale B. 1.5. ¿Y cuánto vale C? Vale, ¿cuánto? 3, ¿ok? Entonces tenemos seno de beta es entonces igual a 3 sobre, no, 1.5 sobre 3 es igual a 0.5. Y aquí es muy importante lo que vamos a hacer. Esto no lo habíamos hecho previamente. Por eso se vuelve interesante este problema. Aquí lo que nosotros necesitamos hacer es despejar el ángulo de esta función trigonométrica. Para nosotros hacer eso, escribimos beta acá. Ya no escribimos seno de este lado en forma normal aquí, sino que lo escribimos del otro lado. Pero no simplemente seno, sino que vamos en realidad a realizar la función trigonométrica inversa, que es en este caso seno inverso del número que ahí aparece. ¿Ok? Algo que quiero que quede claro es que seno está como que abrazando en un campo de fuerza al beta. ¿Ok? Es como una especie de campo de fuerza sobre esta cuestión. Y la única forma en la que del otro lado puede, o sea, que se puede deshacer ese campo de fuerza es cuando se traslada al otro lado como seno inverso de esto que tenemos acá. Por favor, el seno y el ángulo no se están multiplicando. Aquí no está dándose una multiplicación. No. Es una especie como de campo de fuerza. Esa es la analogía que podemos usar. Y aquí en seno inverso y 0.5 también. Entre seno y 0.5 no se está dando una multiplicación. No. Lo que se está dando precisamente es como un campo de fuerza, precisamente aquí. De esta manera. Va.
Seno inversa entonces de 0.5 es igual a beta en este caso. Entonces, en las calculadoras solo hay que tener en cuenta que vamos a estar trabajando con D. Si la calculadora está colocada en D, significa que la respuesta que vamos a recibir en este caso va a ser grados sexagesimales. Si nosotros tenemos la calculadora en R, lo que vamos a estar recibiendo son radianes. ¿En qué está la calculadora? Por el hecho de que todos los problemas anteriores nos han dado grados sexagesimales como datos, le voy a suplicar que la calculadora esté en D. ¿Ok? Eso se hace en la configuración de modo ahí arriba, en la parte de arriba de la calculadora. Y vamos a trabajar únicamente con grados sexagesimales. ¿Ok? Entonces, después de haber hecho la configuración para poner la calculadora en D, se hace seno inverso de 0.5 y se obtiene el dato. Y resulta que el seno inverso de 0.5 es entonces igual a 30 grados. Por lo tanto, beta, en este caso, viene siendo entonces igual a 30 grados sexagesimales. Y de esta manera nosotros ya hemos conocido el valor de beta. Aquí dice A, aquí también dice A. Pero seguramente lo que quiso decir en esta parte de acá seguramente era conocer el otro ángulo que nosotros teníamos por acá, y ese va a ser el último principio de este video. Resulta, hay un dato bien interesante con los triángulos, que la sumatoria, eso es muy importante anotar, la sumatoria de los ángulos interiores, o de los ángulos internos de un triángulo siempre da como resultado 180 grados, siempre. Eso significa que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo recto que ahí aparece da como resultado siempre 180 grados. Siempre. Nosotros tenemos el valor de beta, si es conocido. El ángulo recto, ¿sabemos cuánto medimos? ¿Cuánto mide? Sí. Y aquí tenemos 180. El único dato que no nos aparece es alfa. Ah, ok. Pues veamos. Aquí tenemos una ecuación y tenemos una única incógnita. Esta ecuación tiene solución única. Entonces lo hacemos de esta manera. Despejamos la alfa de aquí. Alfa es entonces igual a 180 grados menos beta menos el ángulo recto. ¿Ok? Nuevamente, insisto, aquí a mí me cae mal cuando la gente dice cambia de signo. Lo que ha cambiado es en realidad de operación. Aquí estamos sumando, del otro lado pasó a restar. De este lado está sumando, del otro lado pasó a restar. ¿Ok? Son operaciones contrarias, no son cambios de signo, por favor. Entonces, el valor de alfa va a ser 180 grados menos el valor de beta, que es 30 grados, menos el valor del ángulo recto, que es 90 grados. Así que el valor de alfa va a ser 180 menos 90 son 90, menos 60 son, menos 30 son 60, perdón. De esta manera. Este sería el valor de alfa. Y de esta manera ya tendríamos todos los datos conocidos. El valor, quiero ver, B y C y el ángulo recto eran los que conocíamos originalmente. Y después conocimos el dato A, después conocimos el ángulo B y finalmente ahorita acabamos de encontrar el ángulo alfa. Aquí están todos los principios que se necesitan para resolver triángulos rectángulos. Muchas gracias.